obviamente se cuide también a él mismo. Si uno lee entre líneas toda la carta, es un llamado al cuidado suyo para cuidar la iglesia. Es una exhortación constante de parte del apóstol Pablo a Timoteo para que él cuide la iglesia, pero también para que se cuide a sí mismo. Necesitamos mantener presente la verdad que sostiene lo que somos como iglesia. Anoche hablábamos del fundamento. En el segundo punto de nuestra predicación hablábamos de que ese fundamento, el fundamento que sostiene la iglesia, es el Evangelio de Jesucristo. La verdad proclamada por los profetas, por los apóstoles, en donde Cristo es la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. Acompáñame a la lectura del pasaje y a partir de esa lectura vamos a ir acercándonos al texto y mirando el mensaje de Pablo a Timoteo. Capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, versículos 1 al 5. Es el pasaje que tenemos para compartir en esta mañana. En sí es posible 45-50. Vamos a tratar de hacerlo, ¿listo? Capítulo 4, versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Señor, gracias por permitirnos esta mañana estar aquí reunidos en torno a este tiempo que Gracia Comunidad Cristiana ha separado, ha organizado con el propósito de que juntos como iglesia, como comunidad de fe, puedan ser edificados en tu verdad, en tu palabra, en tu evangelio. Un tiempo para conocer un poquito más de la eclesiología, de diferentes temas relacionados con lo que es la iglesia y lo que debería ser la iglesia de acuerdo a lo que tu palabra nos invita a pensar, a reflexionar. Te pedimos en esta mañana que nos hables al corazón, que sea un tiempo en el que podamos reflexionar en tu verdad y que esa verdad, la verdad del Evangelio de Jesucristo, nos transforme, nos llame a vivir y a caminar en tu voluntad. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y como generalmente se conoce, muy posiblemente el último documento, la última carta de Pablo escrita digamos, de las diferentes cartas que él escribió, esta se entiende que es la última carta. Parte de eso es una de las llamadas cartas pastorales o de las epístolas pastorales que Pablo escribe de manera directa a un miembro para hablarle diferentes temas alusivos a, en este caso, al ministerio, alusivos a la iglesia, a la comunidad de fe, pero también obviamente con temas diversos que implicaban a la misma iglesia, a la misma congregación. Esta carta revela el corazón del apóstol con elementos claros de despedida, de nostalgia, pero sobre todo con exhortaciones profundas para que el receptor de la carta, el receptor directo, Timoteo, viva el ministerio cristiano. Cuando uno se va y hace un recorrido en toda la carta, cuando uno observa el paso a paso de lo que desarrolla
Pablo en esta carta, uno se da cuenta que el tema central se filtra en lo que tiene que ver con el evangelio, en lo que tiene que ver con el ministerio, en lo que tiene que ver con la enseñanza, en lo que tiene que ver con la piedad, con la formación de otros, con la elección de ancianos, con el cuidado de la iglesia. Una serie de exhortaciones para que su discípulo se mantenga firme en la fe, pero sobre todo para que se mantenga firme en el ministerio, para que entienda el valor del servicio que él está desarrollando en medio de la iglesia. Es un llamado general para que el discípulo suyo que ya está cumpliendo labores ministeriales en medio de la iglesia pueda vivir acorde al llamado que ha recibido y que eso sea de bendición para la formación, para el cuidado, para la guía de la comunidad de fe de la iglesia. Aquí en el capítulo 4, en los versículos 1 al 5, encontramos un último llamado, un ruego de parte del apóstol eh, para que su discípulo de manera concreta pueda entender la urgencia de la predicación de la palabra del Señor, lo que eso implica en medio de la comunidad de fe, lo que eso implica sobre todo para que el evangelio se mantenga firme y se pueda enseñar y pueda extender el reino en medio de este mundo. Entonces, nos vamos a acercar a este texto en los dos, digamos, en los dos mensajes que tiene el pasaje, en las dos líneas que tiene el pasaje, que lo vamos a resumir en dos cositas. Lo primero, vamos a mirar el llamado, cuál es el llamado que Pablo le da a Timoteo, que es muy puntual. Y después vamos a ver la razón, el porqué de ese llamado, qué es lo que motiva a ese llamado. Y el llamado lo vamos a ver de manera concreta, sin muchos cambios de términos ni nada por el estilo. El llamado es predica la palabra. Básicamente es eso. Predica la palabra. La naturaleza de ese llamado está precisamente en quién es el que ha dado la verdad de la palabra, quién es el que tiene el fundamento de la verdad de la palabra para que ese llamado sea eficaz y tenga un valor preponderante en la construcción de comunidad. En la presencia de Dios, dice el versículo 1, y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Esa es la naturaleza del llamado. Noten que no es un llamado que nazca en el impulso del corazón del apóstol, en un impulso emocional en donde Pablo dice, qué rico que hagas esto, me parece hermoso, precioso que puedas hacer esto. No, el fundamento, lo que genera, lo que llama al apóstol a exhortar a su discípulo y a llamarlo de manera concreta a que predique la palabra es quién ha dado ese llamado. El llamado no lo está haciendo Pablo. El llamado es un llamado del Señor Jesús para su iglesia y para sus ancianos, para aquellos que tienen el encargo principal de la predicación del evangelio. Es su responsabilidad delante de Dios por ese mismo llamado que él ya había recibido años atrás. Nosotros sabemos la historia. Él va camino a Damasco con un propósito específico en la persecución de la iglesia, y en el camino a Damasco se encuentra cara a cara con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, en ese ver al Señor y en ese escuchar la voz del Señor, Pablo recibe un llamado concreto de predicar el evangelio de Jesucristo. Ese depósito que Dios ha puesto en el corazón de Pablo, ahora él lo va a poner en manos de otros. Esa es su propia responsabilidad. La carta es una constante exhortación al cuidado de la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted ha leído la segunda carta a Timoteo, usted se da cuenta de eso. Todas las líneas de esta carta tienen que ver no solo
con el cumplimiento del ministerio al que ha sido llamado Timoteo, sino concretamente con la verdad de la palabra que sostiene ese ministerio, de cómo su vida, que va siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, que va siendo guiada por el Señor y que debe ser modelo en medio de la iglesia, está fundamentada, está cimentada en la verdad de la palabra del Señor. Acompáñenme un momento y leamos juntos a partes de esta carta que son fundamentales para el entendimiento del llamado de predicar la palabra del Señor. Capítulo 1, y leemos desde el versículo 6. Miren lo que dice la palabra. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y ahí viene la exhortación: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Noten que Pablo está hablando de el llamado que él ha recibido. Él ha sido comisionado por el Señor como apóstol, como predicador, como maestro, y ahora está encargando a Timoteo para que haga lo mismo. Retén eso. Tú has sido llamado por el Señor, has recibido el Espíritu de Dios y has recibido con su poder la verdad para predicar, para enseñar el mensaje de la cruz. Cumple con el ministerio que Dios te ha encomendado. Pero no solo eso, mira lo que dice el capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, el evangelio que les he predicado, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Eso que yo he depositado en ti por la gracia de Dios, eso que he formado en ti, eso que has escuchado de mí, ahora tú lo debes reproducir en otros. Y evidentemente Pablo está haciendo una alusión concreta a la palabra, al evangelio de Jesucristo que Pablo ha depositado en Timoteo. Saltemos hasta el capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, hablando de aquellos a los que tiene que encargar el ministerio, de esos hombres que él va a elegir para que sean portadores de esta verdad y que puedan enseñar a otros, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, y menciona dos que se habían desviado de la verdad, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos.
No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Noten, Pablo le está diciendo a Timoteo: a esos a los que tú vas a encargar, los vas a formar, les vas a enseñar y te vas a presentar delante de ellos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que profundiza, que trata, que predica, que enseña la palabra de Dios con diligencia, con cuidado, guardando la sana enseñanza. Porque cuando no lo hacemos, y lo que Pablo está planteando ahí es eso, cuando la sana enseñanza de la palabra de Dios, del evangelio, no se desarrolla en medio de la iglesia, hay impiedad, hay desvío de la verdad, hay desvío de la fe. Tengan cuidado de eso, o ten cuidado de eso, le está diciendo Pablo a su hermano Timoteo. Versículo 22: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. Una vez más, se cruza la verdad de la palabra con el testimonio de vida, de fe que deben tener aquellos que han recibido esa verdad. Y finalmente, versículo 10 del capítulo 3: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, y ahí hace toda una lista de cosas que ha vivido Pablo. Noten una vez más, Pablo le está diciendo a Timoteo: aférrate a la enseñanza, a la verdad, al evangelio que has escuchado, que has recibido de mí, que desde la niñez, versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden llevar a la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La sana enseñanza de la escritura, el mensaje del evangelio, la verdad del evangelio es lo que fundamenta la fe. Nosotros necesitamos entender esa realidad. El llamado de Pablo a su discípulo Timoteo refleja una profunda devoción al evangelio, pero también una preocupación por la iglesia. Y esto tiene que ser un elemento fundamental en la construcción de una iglesia saludable y en ese proyecto del cual Gracia Comunidad Cristiana está caminando o está construyendo. Nosotros no nos podemos dejar distraer de la labor más importante que tenemos en el ministerio: la predicación bíblica, la predicación de la palabra. Y miren, quiero que me miren, si no tomen nota en este momento, después toman nota de lo que voy a decir, pero por favor, mírenme. Ustedes tienen un pastor que está formando pastores. Tiene un pastor que está formando pastores. Yo les quiero pedir, como hermano en la fe, como un pastor que ha venido a trabajar y a servir en medio de ustedes en algunos momentos, y se los quiero pedir con amor y lo puedo decir con la autoridad del evangelio del Señor Jesucristo: no nos dejemos distraer de la labor más importante que tiene el ministerio para la iglesia: la predicación de la palabra. Quienes estuvieron en Muestra Cristo escucharon, espero yo, uno de los talleres que me pareció muy, muy interesante acerca del servicio en la iglesia. Matt Smith, aquí tengo un problema con el inglés, mi querido Carlitos. Smethurst, sí, gracias Carlitos. Ese habló de el valor del servicio dentro de la iglesia y de cómo el diaconado, los diáconos ayudan a enfocar el ministerio dentro de la iglesia. Y en ese contexto él mencionó tres formas, él utilizó esa expresión, tres formas en las que Satanás busca destruir la iglesia. Y las mencionó en secuencia en 3 capítulos, aunque él se centró en el capítulo 6 en su enseñanza, que es el capítulo del momento en el que
hay un problema dentro de la iglesia, se presentan delante de los apóstoles, dicen que hay unas personas, hay unas viudas que están siendo desatendidas y que necesitan atender esa situación. Ese es el capítulo 6. Pero él mencionaba que esos tres capítulos, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, muestran tres formas en las que Satanás busca destruir la iglesia. En el capítulo 4 habla de persecución. En el capítulo 5 de engaño, y nosotros recordamos el famoso texto en el que aparecen Ananías y Zafira. Y en el capítulo 6, que propiamente era el texto en el que él estaba haciendo su exposición, en su taller, habló de la distracción. La distracción de cosas dentro de la iglesia que son importantes, que hay que atender, pero que no pueden quitar la prioridad de la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Cuando vienen con el problema delante de Pedro, lo que Pedro le responde a aquellos que le están presentando la situación es: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para dedicarnos a las mesas. No es conveniente. Y eso tiene que llevarnos a nosotros como iglesia a entender el valor trascendental, neurálgico, central de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, de la formación en la palabra de Dios dentro de la comunidad de fe. Una iglesia saludable necesita entender eso y necesita tenerlo, atesorarlo en su corazón. Iglesia, gracia, atesora la función pastoral en la predicación del evangelio, en la sana enseñanza de la palabra de Dios, en el cuidado del púlpito, en el alimento que sostiene a la iglesia. Yo sé, y lo digo con toda seguridad, yo he caminado el ministerio desde hace 18 años y yo he sido testigo, lo he vivido en carne propia y lo he visto en otras comunidades de fe. Nosotros los pastores muchas veces nos distraemos, nos ponemos a hacer otras cosas a las que les damos prioridad en algunos momentos de la vida y del ministerio por encima de la palabra de Dios, por encima de la predicación de la palabra de Dios, y eso le hace un daño mayor a la comunidad de fe. Ustedes tienen que valorar el trabajo y la disposición de sus pastores en el estudio, profundización, acercamiento, reflexión, meditación de la verdad de la palabra de Dios para que alimente a la iglesia. La predicación es fundamental para que la iglesia se mantenga sostenida en la verdad del evangelio. La enseñanza es vital en medio de la iglesia. Pero nosotros a veces nos ponemos a discutir de si ponemos un drywall allí, de si el color de las cortinas debe ser rojo, blanco, gris o negro, de que si ponemos ventiladores o no ponemos ventiladores, de si compramos papel higiénico popular o papel higiénico familia. Que esa sea la función del diaconado de la iglesia. Descárguenle como comunidad de fe trabajo, labores a sus pastores para que sus pastores se dediquen a la obra del ministerio, la enseñanza, la predicación del evangelio de Jesús. Eso es lo más importante. Si hay una inversión que la iglesia puede hacer en el cuidado de sí misma como iglesia, es permitir que sus pastores tengan toda una formación en la verdad de la palabra de Dios, en el evangelio, para que con esa formación puedan formar a otros y puedan formar la iglesia y puedan guiar la iglesia y puedan alimentar la iglesia. No permitan que sus pastores se distraigan en cosas menores que la predicación. Y perdónenme,
No estoy diciendo con esto que todo lo otro no es importante. No pongan palabras en mi boca que no estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que el fundamento, lo que va a sostener la iglesia, lo que le va a dar sentido de pertenencia y verdad, identidad a la iglesia, es la verdad de la palabra de Dios, es el evangelio. Ustedes necesitan invertir en eso y eso requiere demasiado tiempo, demasiada reflexión, demasiada responsabilidad de parte de aquellos que sirven en la iglesia. No es sentarnos y mirar a ver qué es lo que el Espíritu Santo me va a iluminar. El famoso chiste que todos conocemos de cerrar los ojos, poner el dedo y ver qué es lo que Dios me está hablando. Y leen y dicen, entonces escuchando esto, Judas fue y se ahorcó. Y entonces el tipo entra en susto, así en pánico y coge otra vez y mueve la Biblia y manda la mano y dice, ahora ve tú y haz lo mismo. Y entonces el desespero es tan grande que sigue buscando y esto no puede ser, Dios no me puede estar diciendo esto, y pone la mano otra vez y lo que has de hacer, hazlo pronto. La responsabilidad que la iglesia tiene, esto es una responsabilidad principalmente de los ancianos, de los pastores, esto es una responsabilidad de la iglesia. Con la predicación de la palabra, con la enseñanza de la sana doctrina, es sumamente alta. Por eso Pablo no escatima en describir en qué consiste esa función. Versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí nosotros encontramos 5 imperativos de parte del apóstol para la iglesia. Predica la palabra, no es una opción. Es una responsabilidad de parte del ministerio pastoral de la iglesia. Predica la palabra y aparecen los otros 4 que están ligados a esa declaración de la predicación de la palabra con insistencia. Algunas versiones nos van a permitir entender que lo que Pablo está diciendo al afirmar con insistencia, o insiste a tiempo y fuera de tiempo, tiene que ver en todo momento. No importando las circunstancias, predica la palabra, enseña la palabra. Después dice con amonestación, y ese término tiene una connotación de convencimiento con la verdad, de acusar, de señalar, pero también de redarguir, reprendiendo. Y ese término, reprender, tiene que ver con encargar, con mandar, con poner orden en medio de la iglesia. Exhortando, que tiene que ver más con llamar cerca, con animar, con consolar, con rogar. Noten que la función de la predicación de la palabra de Dios es una invitación a la instrucción del corazón de la iglesia. Por eso Pablo, en los versículos finales del capítulo anterior, del capítulo 3, ha dicho: toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de eso? De que todo hombre, el hombre de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra, llegue a la madurez, esté completamente listo, preparado para servir de manera íntegra en medio de la iglesia. Predica la palabra. Y esto tiene una implicación muy fuerte porque tiene que ver mucho con la realidad del corazón de la misma comunidad, con paciencia e instrucción. La palabra es el medio que Dios ha dejado para pastorear a su rebaño, a su pueblo. Noten que
En este sentido, la autoridad no reside específicamente en la capacidad del que enseña, del que predica. La autoridad está en la misma palabra, en la verdad de la palabra. Cuando el pastor, cuando los maestros enseñan en la congregación y le hablan al corazón de la iglesia, lo están haciendo en virtud de la verdad que están proclamando. No es por ellos mismos, sino por el llamado que han recibido de anunciar esa verdad del evangelio que transforma el corazón. Obviamente el predicador debe ser el primero en ser amonestado, reprendido, exhortado y animado con la verdad de la palabra. Pero nuevamente, la autoridad no reside en el nombre de quien predica. La autoridad reside en la verdad de la palabra que proclama, en el centro, en la centralidad del evangelio de Jesús. La predicación bíblica es esencialmente la enseñanza de la verdad del evangelio de Jesucristo que traspasa el corazón de su iglesia por el poder de su Espíritu Santo, para que viva conforme a su voluntad y para la gloria de Dios. La predicación bíblica, repito eso, es esencialmente la enseñanza de la verdad del Evangelio de Jesucristo que traspasa el corazón de la iglesia por el poder del Espíritu Santo para que viva conforme a su voluntad y para la gloria de Dios. La iglesia necesita recuperar el valor de la predicación de la palabra de Dios en medio de la comunidad. Necesita entender la autoridad de la palabra de Dios, necesita entender la verdad de la palabra de Dios. No cuentos, no experiencia personal, no mensajes motivacionales. Necesita escuchar la Biblia, necesita escuchar el Evangelio. Lo que transforma la vida es el Evangelio. Lo que cambia la vida de la iglesia es la verdad del Evangelio. Eso es lo que necesitamos recuperar en medio de la comunidad de fe. No se conformen con menos que eso. Como iglesia necesitamos entender eso. Y ahora, la razón es clara. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. La razón es básica. Hay una susceptibilidad al desvío. Esa es la realidad del corazón del ser humano. El llamado de Pablo no proviene de la invención de su mente. Pablo no se sentó a rascarse la cabeza y a pensar, hombre, ¿por qué podemos predicar? ¿Para qué llamo a Timoteo a que predique? No. Esta verdad, esta exhortación, este llamado proviene de la realidad del corazón del ser humano y específicamente del pueblo de Dios. Esa dureza del corazón del pueblo de Dios que tiene una tendencia constante a apartarse de la verdad. Esa es la realidad. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vemos lo que nos cuenta el relato bíblico acerca de la vida del pueblo de Dios, nos damos cuenta de eso. Uno puede ver a un pueblo como el pueblo del Éxodo saliendo de Egipto, yendo hacia el desierto a adorar al Señor. Y como decíamos ayer, cuando menos lo pensamos, está construyendo un becerro de oro para adorarlo y para decirle a ese becerro, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Hágame el favor. Ese mismo pueblo que vio todas las maravillas que sucedieron en Egipto, que vieron el granizo caer, que vieron el río convertido en sangre, que vieron las úlceras, que vieron los primogénitos morir, que vio el mar abrirse en dos, ese mismo pueblo, estando en el desierto, se queja delante de Moisés y le dice, estamos hastiados de comer maná. Danos carne, así con dientes apretados.
Queremos carne. Es el mismo pueblo. Noten, es un reflejo de la dureza del corazón. Acaban de ver lo que Dios ha hecho en medio de ellos, las maravillas del Dios de Israel que se ha manifestado en medio de Egipto, pero sobre todo en medio de ellos, y están en el desierto renegando de ese Dios. Para eso nos trajo aquí al desierto, para matarnos de sed, para que muriéramos, hubiéramos mejor muerto como esclavos en Egipto. Allá nos sentábamos y comíamos y nos deleitábamos, y esa es la reflexión del corazón del pueblo de Dios en el desierto. Uno se encuentra con Israel en los campos de Moab, listos para entrar a Canaán. La promesa está al frente, la tierra prometida está al frente. Y ellos llegan a ese punto de la historia y Dios les recuerda la ley. Ahí aparece la historia en Deuteronomio. Y ellos reciben una confirmación de la ley antes de entrar a la tierra prometida, porque recuerden que esto es una generación diferente. Sus padres murieron en el desierto, han pasado 40 años y están listos para entrar a la tierra de Canaán. Y Dios les recuerda: no olviden que soy yo el que les estoy entregando la tierra. No lo olviden. Y lo primero que hacen cuando entran a la tierra es olvidarse que fue Dios el que se las dio. Lean la historia de Josué, lean la historia de los jueces, lean la historia de Israel, constantemente apartándose del Señor. Lean los profetas hablándole al pueblo, diciéndole: vuelve al Señor, has abandonado a tu Dios. Ese es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y entonces uno se tendría que preguntar: ¿y la iglesia? Pues la iglesia igual, lo mismo. La iglesia tiene la misma perspectiva de dureza del corazón. Pablo le está hablando a esta iglesia y la describe lo que vendrá más adelante. Llegará un tiempo en el que no soportarán la sana enseñanza de la Escritura. Llegará un tiempo en el que seguirán sus propios deseos, seguirán a su corazón. Buscarán maestros que les alimenten sus oídos y a seguir su propio corazón. Llegarán maestros que les dirán: sigue tus impulsos, sigue lo que sientes. Apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a los mitos, a las fábulas. Pablo conoce lo susceptible que es el corazón de la iglesia y la facilidad con la que se desvía de la verdad. Pablo sabe eso. Como diría el profeta Jeremías en el capítulo 16, entendiendo el corazón del pueblo de Dios. Mira lo que dice, capítulo 16 de Jeremías, versículo 10 en adelante. Sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán: ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? Y aquí está hablando de lo que Jeremías tenía que anunciarle a su pueblo. Escuchen esta palabra de la respuesta de Judá frente a la demanda de Dios a través del profeta Jeremías. ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el Señor nuestro? Hágame el favor. Nosotros conocemos el contexto histórico de Judá en tiempos de Jeremías, listos para ser llevados al exilio, y el pueblo le pregunta al profeta: ¿y qué hemos hecho contra Dios? Entonces les dirás, le dice el Señor al profeta: esto es porque sus padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Pero la cosa no se queda ahí, no fueron solo sus padres. Versículo 12, y ustedes han hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Esa es la voz de Dios hablándole a la iglesia, hablándole a su pueblo. Hoy
Se los dije anoche y hoy se los repito. Iglesia, no escuches tu corazón. No hay un campeón en ti. Eso es mentira. Todos esos mensajes motivacionales de que sí se puede, sí se puede. Todos esos mensajes que te dicen que tú tienes toda la capacidad, busca dentro de ti. Eso es mentira. La escritura dice otra cosa. Mira lo que dice Jeremías 17, versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante y grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El corazón del pueblo de Dios es un corazón duro. No sigas los impulsos de tu corazón. Escucha la palabra del Señor, la verdad del Señor y camina en su voluntad. Por eso es tan importante que los pastores prediquen la palabra de Dios. Porque si hay un corazón que necesita escuchar el evangelio y que necesita ser rescatado de sí mismo, es el tuyo, es el mío. Escuchar ese evangelio que salva de nuestros deseos, de nuestras pasiones, que nos rescata de la idea de esa que se implantó desde Génesis 3, de que nosotros podemos ser nuestros propios dioses. Necesitamos ser rescatados de la idea de que tú y yo podemos construir una vida a nuestra imagen y semejanza, a nuestro deseo, a los anhelos, a las pasiones, al fruto de nuestro corazón. Es la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, el que abre los ojos para que nuestros deseos se desvanezcan frente a la gloria de Jesucristo. Es la verdad de la palabra de Dios la que transforma la vida. Hoy puedes estar pasando por una situación difícil, al borde del divorcio. ¿A quién estás siguiendo? ¿A los deseos de tu corazón o a la palabra de Dios que dijo, ya no son más dos, sino una sola carne, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre? ¿A quién sigues? Pero por favor, entendamos eso. ¿A quién seguimos nosotros? Tenemos enfrente la posibilidad de la infidelidad. ¿A quién seguimos? ¿A nuestro corazón, a nuestros ojos o la palabra de Dios que nos dicen guárdense de toda inmoralidad sexual? ¿A quién escuchamos? Porque lujuria, indiferencia, poder, corrupción, cualquier tipo de maldad se desvanece ante la luz gloriosa del evangelio de Jesús. Por eso tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Porque si hoy estás luchando con perdonar a alguien y tienes un rencor profundo en tu corazón, yo te digo en esta mañana, no sigas tu corazón, porque si sigues tu corazón vas a terminar en la cárcel. Por lo menos eso me pasa a mí. Porque hay momentos en donde yo quiero estrangular a las personas que me hacen mal. Por ejemplo, al de la mula que acaba de pasar. Hay momentos en donde yo quisiera, y si le doy rienda suelta a mis pasiones, yo quisiera matar a alguien por mi corazón, ahorcarlo. ¿A quién vas a seguir? Toda mentira se desvanece ante el evangelio de Jesucristo. La predicación de la palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad. Iglesia, gracia, predica el evangelio, enseña el evangelio, proclama el evangelio, vive el evangelio. Pastor y todos los que están en ese proceso de servir como ancianos dentro de la iglesia en algún momento, prediquen y vivan y enseñen
el Evangelio de Jesucristo. Es la única verdad que va a sostener la iglesia y la comunidad de fe y que los va a guiar a vivir para la gloria de su nombre. Como Pablo dice en el versículo 5 de nuestro texto, en el cierre de su exhortación a Timoteo: sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Lo mismo que le dijo Arquipo en la carta a los Colosenses: cumple tu ministerio, vive conforme a la verdad que el Señor te ha dado. Un día salí de una iglesia, se los compartí al principio, y salí, y hasta el día de hoy son muy pocas las veces que he podido regresar. De cuando en vez converso con el pastor y veo a la comunidad. Con tristeza tengo que decir, y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros, que muchos se han ido apartando de la fe. Han abandonado la verdad y han caminado tras los deseos de su propio corazón. Lo he visto no solo en esa iglesia, lo he visto en el Evangelio. Lo veo en la iglesia que actualmente pastoreamos. Un desvío de la verdad de Dios, un desenfoque de la verdad del Evangelio. Quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto una carta, un mensaje tremendamente poderoso, en la que la exhortaba en diferentes dimensiones de la vida. Pero hay una palabra en el capítulo 10 que se vuelve pertinente para cerrar este tiempo en nuestra reflexión. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, citando la realidad de Israel en el Antiguo Testamento, que no sea parte de la verdad. Y les habla, ellos fueron bautizados en la nube, ellos fueron bautizados en el desierto, ellos fueron bautizados en la roca. Ellos caminaron y vieron la gloria de Dios y experimentaron la verdad de Dios. Ellos estuvieron ahí cara a cara con el Señor, lo vieron, pero muchos de ellos se apartaron y perecieron. Y Pablo dice algo muy interesante en el versículo 6. Dice, esto quedó registrado como testimonio para nosotros, para ustedes, a la iglesia a la que le está escribiendo. Toda esa realidad de un pueblo que, conociendo a Dios, que viendo las obras de Dios se apartó, quedó registrado para que la iglesia hoy reflexione en esa realidad, en la susceptibilidad de su corazón de desviarse de la verdad. Necesitamos predicar el evangelio por eso, para que tengamos presente en todo momento a Cristo, nuestra única esperanza, el único que sostiene la iglesia, el único que es el camino, la verdad y la vida, el único que nos puede dar a nosotros en medio de nuestras incapacidades un nuevo corazón. Como David orando en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu noble, recto, me sustente dentro de mí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has dejado en medio de la iglesia la responsabilidad profunda de la predicación del evangelio, de la formación en la verdad de la palabra, en la sana enseñanza de la palabra, de la instrucción dentro de la comunidad de fe, para que juntos caminemos con la mirada fija en ti y no en nosotros mismos.
Que Gracia sea una iglesia que entiende la responsabilidad y el valor de enseñar y de predicar el Evangelio de Jesús como base fundamental para la edificación de la iglesia. Que su pastor y aquellos que están en el camino de formación y los maestros atesoren la verdad de la palabra con esa misma urgencia con la que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Predica la palabra, insiste, amonesta, reprende, exhorta. Que la palabra sea la fuente de vida, Señor. Que tu evangelio sea la verdad que los soporte. Que tu gracia les abrace y les guíe. Señor, edifica esta comunidad a la luz de la palabra de Dios, con una predicación profunda en tu verdad, con una predicación contextual en su realidad, con una predicación pertinente, viva a su necesidad. Que tu palabra traspase el corazón y revele en cada uno de ellos la profundidad del Evangelio de Jesús. Esa es nuestra oración. La presentamos en tu nombre. Amén. El pastor nos decía una frase que pude ahí tomar nota de ella. Dice, la palabra es el medio que Dios ha dejado para pastorear a su pueblo. La palabra es el medio que Dios ha dejado para pastorear a su pueblo. Y eso nos puede llevar a una pregunta, y es, pues llevándolo como a la aplicación a nosotros como iglesia, y es, ¿cómo estamos ayudando a que nuestro pastor y los líderes o las personas que enseñan estemos enfocados en la predicación bíblica? Cada uno de nosotros hágase esa pregunta: ¿cómo estamos ayudando a que cada uno de nuestros líderes que enseñan desde acá, desde el púlpito o en otros espacios, estén enfocados en la predicación bíblica? Ahora nos vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos, son las 11:15 hasta las 11:25. En ese receso, por favor, tome agüita, vaya al baño, tómese un café y también comparta eso, comparta con su hermano, con la persona que tiene al lado y respondas esa pregunta. Bueno, Dios les bendiga.